Cuéntanos un poco de la manera más sencilla para el público que nos sigue, ¿qué significa haber resuelto esta conjetura de Goldbach? Ya, voy a explicar primero qué es la conjetura de Goldbach. Es una conjetura que viene del siglo XVIII, de la correspondencia entre Euler, un gran matemático, y su amigo Goldbach. Los números primos son aquellos que no se pueden factorizar, que son divisibles solo por sí mismos y por uno. Entonces, 2 es primo, 3 es primo, 4 no es primo porque es 2 por 2, 5 es primo, 6 no es primo porque es 2 por 3, 7 es primo, 8 no es primo, 9 no es primo, 10 es 2 por 5, así que tampoco es primo, 11 sí es primo. Entonces, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Y los griegos sabían que hay un número infinito de números primos, eso lo podían demostrar. Demostrar quiere decir no solamente ver que la consecuencia no termina, sino tener una prueba matemática, como muchos de ustedes han visto en geometría, digamos, que muestra que en efecto hay un número infinito. La verdad es ya la prueba del infinito está justamente en los elementos de Euclides, porque solo los primeros 6 libros son de geometría, luego los que siguen, algunos son de teoría de números, o las bases de la teoría de números. Ya, vayamos los griegos antiguos al siglo XVIII. La cuestión es cuál es la relación entre los primos, que se definen mediante la multiplicación o la división, y la suma. Es el comienzo de la teoría analítica de números. Estas conjeturas se han vuelto famosas porque tienen enunciados muy simples, pero son difíciles porque lo que subyace es una cuestión de base, esta relación entre la suma y los primos. Ya. Y se llama, perdón, conjetura sí, porque es como una hipótesis que no se ha probado. Claro, la conjetura no se había probado. Algo es una conjetura hasta que se prueba y ahí se vuelve un teorema. Ya. La conjetura débil o ternaria nos dice que todo número impar a partir de 7 se puede expresar como la suma de 3 números primos. 7 es 2 más 2 más 3, 9 es 3 más 3 más 3, 11 es 3 más 3 más 5, 13, haz tú 13. 5 más 3 más 5. Muy bien. 15. 5 más 5 más 5. Muy bien. O 3 más 5 más 7 también está bien. Se puede hacer de varias maneras distintas. Y así, Goldbach veía que, bueno, parece que todos se pueden expresar así. Le preguntó a su amigo Euler, ¿esto es verdad? Yo le dijo, parece, pero no lo puedo probar. ¿Ya? Y ese fue el comienzo de la conjetura ternaria de Goldbach. Y 271 años pasaron y nadie pudo probar. No, nadie pudo probarla. Se habían hecho avances a principios del siglo XX y luego había habido un progreso gradual. Porque lo que pasa es lo siguiente, se podía avanzar hacia la conjetura en dos frentes. Yeah. Uno puede verificarla hasta cierto punto a la mano o por computadora. Ya en el siglo XIX la gente a la mano lo había chequeado hasta varios millones. Por otra parte, el gran avance fue a principios del siglo XX, cuando se podía dar una prueba que la conjetura era cierta a partir de un número muy grande, C. Empero, tomó mucho tiempo calcular ese C y resultó ser un número enorme. Ya. Luego fue siendo mejorado, pero todavía era mucho más allá que astronómico. El mejor resultado era 1 con 1346 ceros. Wow. A partir de ese nivel se sabía que era cierta. El problema... Eso te iba a preguntar, porque si es infinito, ¿cuándo terminas? ¿Cuándo sabes que ya probaste? Claro, la cuestión es que... Siempre puedes seguir encontrando alguno que no... Ese es el motivo por el cual que se diera una prueba de ese tipo, aunque comenzara a un nivel muy elevado solamente. Eso ya era algo importante a principios del siglo XX. La cuestión es que había una laguna enorme entre... En el medio. Claro, en el medio. Okay. Entonces había que mejorar muchísimo la prueba. ¿Cómo es que uno lo sabe de manera infinita, para un número infinito de primos? Es que uno logra probar que hay una expresión para el número de maneras en el cual se puede escribir un número como la suma de tres primos. Así como viste que 15 se puede expresar de dos maneras. Y uno tiene una fórmula que es el tipo, aquí está el término, lo que se llama el término principal, y aquí está el término de error. Pero el término de error comienza a ser más pequeño que el término principal solo para números muy grandes. Yeah. Entonces hay que mejorar muchísimo el término de error para que comience a ser más pequeño que el término principal para enteros de talla razonable. Entonces tú te ocupaste de esa brecha que había entre los números pequeños y el número astronómico del siglo XX. Se trataba de mejorar mucho la prueba, casi todos los pasos, en verdad rehacerla desde el principio, utilizando algunas de las ideas que venían desde el principio del siglo XX. Siempre con computadora. La computadora allí sirve más que nada... la computadora sirve para verificar los casos pequeños, porque la prueba siempre va con... Una prueba así, tipo
término principal, término de error, va a comenzar a funcionar a partir de un cierto punto, cuando el Ya. término de error se vuelve pequeño. La cuestión es que el término de error sea tan bueno que comience a ser más pequeño que el término principal para que la suma sea positiva, el número de maneras de expresar algo sea positivo. Pero entonces para los números Sí. grandes no usas computadora. Ajá. Sí. No, O te en imagino como una principio, pizarra gigante con un montón de en números. principio podría haber habido una prueba sin computadora, quizás, Ya. pero en un momento me di cuenta que sí era útil, en verdad, muchas pruebas, la prueba original de Vinogradov, cuando lo mostró para enteros muy grandes, en los años 30, no utilizaba computadora, utilizaba una máquina de escribir para escribir este artículo y eso era todo. Pero sí utilizó la computadora de una manera, o más bien un programador, David Platt lo utilizó, para verificar lo que se llama la hipótesis generalizada de Riemann hasta un cierto punto. La hipótesis en general está abierta, es irresuelta, uno no puede asumir que sea cierta, pero uno puede verificar que es cierta en el primer, digamos, en los primeros 1.000 millones de casos o algo así. 1.000 millones, ya. Y eso puede ser utilizado, es una de las muchas cosas que utilizo en la prueba. Ok, pero entonces en tu caso usaste a veces la computadora para Sí. números más pequeños y lo otro que a mano hacer La prueba los siempre es a mano, ejercicios. la prueba siempre es algo a mano, uno tiene el derecho a utilizar el cálculo más grande, como dije, es este de los ceros de las funciones L, que quizás no voy a explicar ahora mismo, No, pero gracias. sí utilizo un cálculo en la prueba, pero casi toda la prueba es a mano. Claro, la fórmula tienes que obviamente hacerla tú, pero Claro. Luego para hacer la computación de esa fórmula en números grandes te sirve la computadora, ¿o no? Sí, para los números pequeños sirve la computadora, para la prueba, parte principal de la prueba, en la mayor parte de intentos no he utilizado una computadora. Yo sí utilizo un cálculo hecho por computadora, pero es una parte, yo diría, no es la parte Menor, principal de la una prueba. parte menor. ¿Cuánto tiempo te ha tomado resolver esta conjetura y desde cuándo tú pensaste que me quiero enfrascar en esto y quiero resolverlo? Bueno, comencé a trabajar en ella el 2006. Yo ya conocí el trabajo de Vinogradov de cuando estaba haciendo la carrera, porque tenía que estudiar una versión de la prueba, pero comencé a trabajar en serio el 2006. Pero Y ¿cómo luego, así dijiste, esto es lo que quiero? es ¿Por qué te interesante. retó eso? Ya, es una buena pregunta. Lo que sucedió es que al principio yo tenía una meta mucho menos ambiciosa, el 2005. Yo simplemente quería dar otra prueba del resultado que ya se conocía de Vinogradov. Y bueno, estaba escribiéndola, yo hablaba con amigos, me dijeron, en verdad, una prueba muy parecida y es conocida, se hizo en los años 80. Y yo fui a leer esa prueba y bueno, comencé a leer parte de la literatura existente en los artículos. Y me estaban preguntando, pero por cierto, lo que tenías en mente funciona para todos los enteros porque eso está abierto y es interesante. Abierto quiere decir resuelto. Y yo dije, no, lo que tenía no funciona para todos los enteros, pero voy a ver qué tan lejos estamos de eso, si realmente hay interés en hacerlo para todos los enteros. Y había mucho interés. Y yo comencé a leer todo lo que había y yo me di cuenta, yo puedo mejorar esto, puedo mejorar el otro. Quizás logre resolver el problema. Y ya comencé en serio el 2006, como decía, y luego algunos años le dedicaba la mitad de mi tiempo, otros lo dejé un poco y el último año y medio yo estuve trabajando duro casi solamente en eso. Pero tenías siempre tenías claro que ibas a poder llegar, que era una cuestión de tiempo o siempre fue El 2006 estaba muy optimista, luego quizás perdía un poco la esperanza después, o decía no tengo las energías, o por allí no va a ser suficiente, pero al final todo resultó. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, esto te ha abierto unas puertas en todo sentido, imagino, a nivel, bueno, no solamente internacional, ¿no? Ser reconocido internacionalmente, acá también estás recibiendo muchos honores y reconocimientos por tu trabajo. ¿Cómo se siente eso? Bueno, es Raro. un poquito, no diría agobiante, más bien me siento halagado de los honores, pero al final los honores no son una meta en sí. Claro. La gente resuelve este tipo de problemas para aumentar un poco nuestros conocimientos, pero si cualquier atención que reciba se puede utilizar para más bien aumentar el interés del público en general por la ciencia y también ayudar a organizar cosas para los jóvenes en matemática en este país, estaría muy bien. ¿Cómo has visto? ¿Tú eres de qué parte del Perú? ¿Ya hace Yo soy de cuánto Lima, saliste aquí? sí, bueno, de la frontera entre Cercado de Lima y Pueblo Libre. Ya. Felizmente no es una frontera muy violenta, pero por ahí. ¿Estudiaste en yo Lima? estudié en Lima, estudié en María Alvarado y luego como becario en el Humboldt. Y luego mis padres salieron cuando yo estaba por terminar la secundaria. Yo me quedé aquí hasta el final del año y luego yo fui de becario en una universidad, bueno, en el hemisferio norte. Ajá, en Estados Unidos. Estados Unidos, así Y terminaste ahora, estás trabajando, haciendo investigación en Francia. Así es. En un instituto que es muy reconocido además por... Es el CNRS, sí. Y
¿Tienes planes de organizar, como tú dices, aquí en el Perú, una serie de eventos para Sí. dar a conocer a los jóvenes peruanos un poco lo que es la investigación matemática o cuál es Era tu... algo un poquito más especializado. Yo ya he organizado en el pasado lo que se conoce como escuelas de verano o escuelas de invierno, que son como conferencias, pero no tanto conferencias donde hay una charla por investigador y donde cada uno presente sus propios resultados todo el tiempo, sino más bien una conferencia orientada hacia estudiantes de posgrado o jóvenes Ok. investigadores. No, el año pasado ayudé a organizar algo así en Chile y salió muy bien, varios estudiantes de Perú fueron, y entonces la cuestión sería, yo estoy tratando de organizar algo en Cusco o Arequipa para el 2015, y ahí estoy tratando de conseguir fondos, saber cómo se hace la organización local. Perfecto, excelente. Harald, antes de despedirnos, las matemáticas en general para los jóvenes, salvo excepciones, suele ser algo bastante tedioso, ¿no? En muchos casos problemático. ¿Tú qué quisieras o qué podrías decirle a los chicos, ya no los que están especializados, ¿no? Sino los que están en el colegio? Me parece que es importante, la gente dice que la matemática es aburrida y que la matemática es difícil. Bueno, a veces la matemática sí es difícil, pero también está a veces mal enseñada. Y si la matemática es aburrida es porque no es lo suficientemente difícil, porque no se enseña las partes más interesantes. Ah, sí. Am, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a ver lo que es en verdad, no solamente cálculos, sino lo que es en verdad una prueba. Lo que es una prueba en la geometría, lo que es una prueba en la aritmética. Yo creo que es una experiencia mental que nadie debe pasar por alto, que todo el mundo debe ver qué cosa es una prueba en la matemática, qué cosa es el sistema axiomático. Eso, aunque uno vaya a áreas completamente distintas, es algo que uno no debe perderse. Quizás puedas colaborar también con los docentes aquí en el Perú. Me gustaría mucho, precisamente quizás lo que marche mejor ahora en matemática en el Perú es la preparación de muchachos y muchachas adolescentes para las competencias a nivel latinoamericano y mundial, las Olimpiadas de Matemática. Eso ya está marchando muy Sí, sí, bien. sí. ¿Lo sigues? Sí, lo estoy siguiendo. Justamente estaba camino al Perú ahora de Francia, pasé por Colombia, me invitaron allí a hablar en la Olimpiada Mundial Ajá. Internacional de Matemática y allí el equipo peruano salió muy Sí, sí, bien. sí. En Y hablé matemáticas es cierto, es en lo que mejor nos va. bueno, pero sobre todo en matemática hay mucha labor por hacer, pero yo creo que precisamente la selección de los jóvenes ya está funcionando bien. Bueno, Harald, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por haber visitado Sofimanía y felicitaciones. Sabemos que el Ministerio de Educación también te va a nombrar embajador de los aprendizajes. Te vas acá a la Universidad de San Marcos, donde también te van a Sí, rendir un homenaje. Todo muy merecido, imagino. Tantas gracias. noches en vela y Y tan, bueno, sí, tantas sinapsis sí, ahí invertidas en esta conjetura. Felicitaciones y que sigan adelante los logros de investigación. Gracias. gracias. Regresamos.